Tenemos el problema 5.5-1 de nuestra serie de Thevenin y Norton. Tenemos este circuito donde nos pide que calculemos el voltaje de BS y de R1. Nos da una pequeña nota que el cortocircuito vale 0.5 A y la resistencia de Thevenin vale de 20 ohms. Esto quiere decir que vamos a tener que utilizar el teorema de Norton para poder resolver este ejercicio. ¿Ok? Entonces, como podemos darnos cuenta, tenemos una resistencia recargada en la salida que viene siendo de A y B. ¿Ok? Entonces voy a empezar redibujando el circuito para ponerlo del cortocircuito. Bien, ya que tengo el circuito redibujado, entonces voy a poner el cortocircuito que va a ir en las salidas de A y B, entonces va a ir en este sentido y el corto va a ir en este sentido, pero como nosotros ya sabemos cuánto vale el corto pues la nota nos lo da que vale 0.5 ampere, entonces aquí va a valer 0.5 de ampere el corto. Ok, bien, si ponemos a analizar, entonces por ejemplo si por aquí pasa una corriente en este sentido, la corriente no va a bajar por la resistencia, se va a ir por el cortocircuito, ya que hacer un cortocircuito pues es más débil, entonces la corriente va a tender a irse por el cortocircuito. De igual manera, si pasa una corriente en este sentido, entonces la corriente no va a subir por la resistencia, entonces se va a ir por el cortocircuito. Esto quiere decir que la diferencia potencial que hay en esta resistencia va a ser de cero. No importa qué corriente llegue a pasar por aquí, va a ser igual a cero. Entonces el circuito, la corriente no la va a tomar en cuenta. Entonces esto quiere decir que puedo redibujar el circuito, pero ya no teniendo esta resistencia. Ok, entonces si redibujo el circuito, esta resistencia no va aquí. Ahí está. Entonces tengo que 0.25 amperes lo voy a expresar en forma fraccionaria, lo voy a representar como un cuarto. Aquí sabemos que aquí son 50 ohms, aquí son otros 50 ohms. Esta resistencia no va aquí, sino es lo del cortocircuito. Ok, quiero recalcar eso para que no se lleguen a confundir. Ok, entonces aquí sabemos que pasan un medio de ampere, que son los 0.5, nada más que lo estoy expresando en forma fraccionaria. Ok, entonces ahora lo que me falta hacer, que aquí me faltó poner la ABS. Ahí está. Ok, entonces ahora lo que podemos hacer, pues tengo este circuito, lo puedo resolver de varias maneras. Lo puedo resolver por ley de Kirchhoff, por nodos, por mallas, pero esta vez lo voy a resolver por ley de Kirchhoff. Entonces voy a proponer una corriente. Ok, o no es necesario, y le voy a decir por qué. Porque si empezamos por aquí, vas un cuarto de ampere, un cuarto de ampere va a llegar por aquí, ok, que va a ir un cuarto de ampere, y por aquí va a pasar un medio de ampere, un medio de ampere, lo voy a dejar por aquí también, un medio de ampere. Entonces si aquí llega un medio de ampere, llega a este nodo y por acá se divide un cuarto, un medio de ampere, un medio es mayor que un cuarto, esto quiere decir que por acá se va a ir la otra corriente, o sea por aquí
Por aquí va a ir el otro un cuarto, o sea, por aquí va a ir un cuarto de ampere para que cumpla con la ley de Kirchhoff de corriente, y por esta resistencia va a viajar el 1 medio de ampere. Si analizamos para ver si cumple con la ley de Kirchhoff de corriente, si cumple. ¿Por qué? Porque cuando este 1 medio de ampere llega a este nodo, se va a dividir un cuarto hacia acá y un cuarto hacia acá. Entonces estos un cuarto, cuando lleguen a este nodo, tienen que juntarse. Entonces van a salir un cuarto más un cuarto, pues es 1 medio. Y ya con esto cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Ok, entonces ya que tengo las corrientes y tengo estas dos resistencias, puedo calcular el voltaje de cada una de ellas. Entonces, para calcular el voltaje va a ser corriente por resistencia. Esto quiere decir que para sacar el voltaje de esta resistencia va a ser un cuarto de ampere por 50 ohms, y esto me va a dar como resultado 25 medios de voltaje de mayor a menor potencial. Y para sacar el voltaje de esta resistencia va a ser del mismo modo, va a ser corriente por resistencia, que va a ser 1 medio de ampere por 50 ohms, y esto me va a dar como resultado 25 volts de mayor a menor potencial. Bien, tengo dos voltajes, puedo calcular un tercero, que es mi voltaje de BS, que también quiero calcular. Ok, entonces para eso voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, en este sentido, ley de Kirchhoff de voltaje. Ok, entonces si aplico la ley de Kirchhoff de voltaje, voy a empezar por aquí. Entonces va a ser 25 medios más 25 volts, de los 25 menos, sí, está bien. Son estos 25 medios más los 25 volts, va a ser igual a BS. Ok, entonces pues voy a tener que BS va a ser igual a 25 medios más 25, va a ser 75 medios de voltaje. Bien, entonces ya tengo cuánto vale BS. BS vale los 75 medios de volt. Ok, entonces ya con esto también, con estos datos que me dan, puedo calcular el voltaje de Thevenin. Si recordamos que para calcular la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin entre el valor del cortocircuito. Entonces tengo el valor de la resistencia, tengo el valor de corto, puedo despejar esta fórmula para poder calcular el voltaje de Thevenin, y me va a quedar como resultado que el voltaje de Thevenin va a ser igual al valor del cortocircuito, que lo voy a poner como 1 medio de ampere por los 20 ohms del valor de la resistencia. Esto me va a quedar que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 10 volts. Ok, entonces ya con esto puedo redibujar el circuito para ahora calcular cuánto vale R1. Entonces si redibujo mi circuito, el circuito inicial, entonces voy a tener de la siguiente manera. Entonces aquí va a ir un cuarto de ampere, aquí va a ir los 50 ohms, aquí van a ir 50 ohms, y aquí va a ir R1, y pues aquí va a ir BS, pero BS ya lo calculamos y va a dar 75 medios de voltaje. Ok, ya que tengo mi circuito redibujado, recordemos que aquí las salidas es de A y B, y el voltaje de Thevenin va en las salidas. Esto quiere decir que como ya tenemos el voltaje de Thevenin, aquí van a ir 10 volts de mayor a menor potencial. Ok, entonces ya con esto puedo empezar a poner cómo van a ir las corrientes. Como lo dije anteriormente, se puede resolver de varias maneras: por nodos, por mallas, por leyes de Kirchhoff. Entonces si continuamos con esta metodología, lo voy a hacer por leyes de Kirchhoff, y para ello pues voy a proponer una corriente. Ok, esta corriente la voy a proponer en este sentido y la voy a llamar I. Ok, entonces
por aquí, un cuarto va a viajar por aquí, un cuarto de ampere, y este otro un cuarto va a viajar por aquí. Ok, entonces cuando esta ahí llegue a este nodo, si esta ahí llega a este nodo y por acá se va un cuarto, entonces para acá ¿cuánto se va? O sea, por acá va a viajar I menos un cuarto de ampere. Ok, ese I menos un cuarto de ampere va a viajar por esta resistencia y va a dar vuelta a la izquierda aquí, o sea, en ese sentido, y por aquí va a viajar I menos un cuarto de ampere. Ok, para ver si cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces cuando I menos un cuarto ampere llega a este nodo y se junte con este un cuarto ampere, pues básicamente se van a cancelar estas dos y va a quedar la I nada más, y la I va a bajar. Entonces sí llega a cumplir con la ley de Kirchhoff de corriente. Ok, entonces ya que tengo esto, puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para calcular cuánto vale I. Ok, en este caso voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este sentido, que ley de Kirchhoff de voltaje. Ok, entonces si empiezo por esta resistencia, sabemos que pues los nodos de esta resistencia van a ser los mismos que los de la salida. Entonces esta resistencia va a tener el mismo voltaje, que va a ser los 10 volts. Ok, entonces si empiezo por la de Kirchhoff de voltaje por esta resistencia, voy a tener que van a ser 10 volts, o sea 10, perdón, van a ser menos 10 porque va así en ese sentido. Ahora esta resistencia va a ser más 50 por I menos un cuarto de ampere, o un cuarto si no más 50 por I, o sea 50I, más el voltaje que hay aquí, que es 75 medios, más 75 medios, y esto va a ser igual a 0. Ok, entonces si empiezo a resolver esta ecuación que tengo, van a ser 50I menos 25 medios más 50I más 75 medios, y esto debe ser igual a 0. Ok, entonces si agrupo las I que tengo, o sea, voy a empezar que aquí van a ser menos 10 más 100 I más menos 25 medios más 75 medios me da 25, entonces van a ser más 25 y esto va a ser igual a 0. Ok, entonces si despejo cuánto vale I, I va a valer menos 10 más 25, pues van a ser menos 15, entonces van a ser menos 15 sobre 100 ampere. Y si esta fracción la reduzco más, me va a quedar como resultado que I va a valer menos 3 veintiavos de ampere. Ok, entonces ya que tengo el valor de I, pues puedo calcular cuánto vale la corriente que va a pasar por esta resistencia. Ok, entonces para calcular van a ser I, que I vale menos 3 veintiavos menos un cuarto, o sea la corriente va a ir en ese sentido, va a ir hacia arriba. Ok, entonces va a ser I, que vale menos 3 veintiavos menos un cuarto, me da como resultado menos 2 quintos. Ok, entonces por aquí van menos 2 quintos de ampere, ¿no? Aquí van menos 2 quintos, pero es negativo. Entonces que si la corriente va en este sentido, va hacia abajo, entonces aquí van a ir los 2 quintos de ampere. Ok, tengo el valor de la resistencia, tengo el valor de la corriente que pasa por esta resistencia, tengo el voltaje, puedo calcular cuánto vale R1 aplicando la ley de Ohm. Entonces tengo que R1 va a ser igual a voltaje sobre corriente, van a ser los 10 volts sobre los 2 quintos de ampere. Entonces me va a dar como resultado que R1 va a valer 25 ohms. Y ya con eso tendríamos nuestro ejercicio resuelto. Si queremos verificar si realmente son los 25 ohms, pues podemos hacer lo siguiente. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, no conocemos el valor de la corriente, pero sí la resistencia. Entonces para poder sacar el valor de la corriente, que ya sabemos que son 2 quintos, podemos el voltaje, que son los 10 volts, entre el valor de la resistencia, que son los 25 ohms. Entonces si yo divido 10 entre 25, o sea voltaje sobre resistencia, me tiene que dar el valor de la corriente.
Y así es. O sea, 10 entre 25 me da los 2/5, que es el valor de la corriente. Esto quiere decir que el valor de la resistencia está bien hecho.